el joven Adolfo. Me admira su capacidad de memoria, ¿sí? Y muchas veces nosotros, parece que detrás de nosotros, por detrás de la puerta, está el señor Alzheimer, ¿no? Viéndonos a ver qué tarugadas o qué cosas se nos olvidan, ¿sí? Y bueno, pues respeto para estas personas que realmente es increíble la capacidad y la memoria que tienen, ¿sí? Quisiera comentar primero algo con respecto a la luciérnaga, en este caso la gente que escribe aquí. Yo definitivamente no soy una persona que dé elogios gratuitamente, pero en este sentido tuve oportunidad de leer un libro de una de las personas que llegó aquí, esta Sofía Badeva, un libro que presentó, que se llama La pugna de los colores. Leí ese libro y realmente me encantó. Realmente fue un libro increíble, ¿sí? Yo lo leí y a lo largo del libro era una situación eléctrica que le impulsaba a leer más y más y más cuál iba a ser precisamente el desenvolvimiento de esa historia, ¿sí? Y realmente me encantó, y digo, la gente que para mí fue una magnífica inversión, los $10 que estaba vendiendo el libro, ¿sí? Y realmente la gente que tenga oportunidad de leer ese libro, vale la pena leerlo, ¿sí? Vale la pena. Yo no sé si esta persona vuelva a venir a otra ocasión, pero está ahí, ¿no? El otro aspecto que quería señalar es, como Néstor señaló, sobre Carlos Fuentes, ¿sí? Carlos Fuentes, pues, acaba de morir precisamente el 15 de este mes y realmente, pues, impactó, porque realmente uno lo veía, se veía bastante saludable, fue un dandy, ¿sí? A pesar de que tenía sus 80 y tantos años, tenía una dinámica y una vitalidad enorme, ¿sí? Y bueno, se fue. Y quisiera hacer un comentario al respecto precisamente de un colombiano con respecto a Carlos Fuentes, ¿sí? Y este comentario que se hizo fue precisamente de Gabriel García Márquez, ¿sí? Gabriel García Márquez hizo el comentario de Carlos Fuentes. Lo hice ese comentario hace pocos años, ¿sí? Antes de que muriera, ¿sí? Y el artículo que leí fue autorizado para que se volviera a publicar. Y menciona García Márquez las experiencias que tuvo precisamente con Carlos Fuentes. Y realmente la experiencia que tuvo con Carlos Fuentes fue realmente para García Márquez extraordinaria. Él menciona, García Márquez, llegando a México, que fue en el 61, ¿sí? Pues realmente había escrito 2 libros que realmente pues nadie los conocía, ¿no? Sin embargo, Carlos Fuentes le preguntó, llegó García Márquez y le preguntó si había leído esos libros que él había publicado o que había hecho. Y le dijo Carlos Fuentes, sí, los he leído. Y García Márquez sorprendió. ¿Cómo? Si realmente el primer libro pues prácticamente no llegó a las 3 cuadras de mi casa, ¿sí? Y el segundo libro fue publicado en una revista. Y sin embargo, García Márquez dijo, ay, pues es increíble que me lo haya leído. Y él pensó, bueno, simplemente por cuestiones sociales para precisamente
no quedar mal precisamente en Carlos Fuentes, ¿sí? Y de pronto descubrió García Márquez que efectivamente sí lo había leído esos dos libros de García Márquez. Y lo más importante que García Márquez señala es de que Carlos Fuentes fue una persona que tuvo una capacidad enorme de descubrir a los escritores que apenas estaban surgiendo. Y él tuvo dos experiencias precisamente con Carlos Fuentes, dos experiencias muy curiosas, ¿sí? Una de ellas fue cuando mencionaba, ¿sí?, que estaban en Praga junto con Milán Kundera, y en esa época del 68 pues la situación en Praga era difícil. Ya había pues, espías por todos lados. Y entonces dice, bueno, dice Milán Kundera, pues vamos a unos baños sauna. Allí seguramente no va a haber micrófonos para que nos escuchen. Y entonces estaba García Márquez y Carlos Fuentes, y ahí Milán Kundera le describió pues la situación tan tremenda que estaba viviendo en Praga. Pero señala García Márquez, eso no fue lo peor. Lo peor fue que fue en invierno cuando le dio la noticia Milán Kundera de lo que estaba pasando en Praga. Y estaba en el baño sauna, pero desafortunadamente no había la ducha para poderse salir del baño sauna. Y era diciembre, pues la única alternativa era precisamente irse al río, que estaba completamente congelado, y lanzarse al río. Y en ese momento pensó García Márquez, aquí nos vamos a petatear Carlos Fuentes y yo, porque no vamos a salir de esta, ¿no? Y se lanzaron al río y dicen, aquí nos vamos a quedar en ni modo. Pero afortunadamente salieron de esa experiencia, ¿sí? Y otra experiencia que tuvo con García Márquez con Carlos Fuentes, cuando había un director cinematográfico que les puso a escribir el guión precisamente para una película, y cada día los hacía hacer sus textos, y al día siguiente los obligaba a volverlos a rehacer, ¿sí?, día tras día. ¿Por qué? Porque sencillamente el director pues sencillamente estaba comprometido con con otros compromisos de una película, y los obligaba a hacer esto hasta que tuviera la oportunidad de hacer esa película. Y ahí García Márquez admiró a Carlos Fuentes, de la capacidad de entrarle al cuerno y volver a rehacer y rehacer el guión. Y bueno, esas experiencias que tuvo Carlos Fuentes con García Márquez pues fueron una situación bastante pues interesante, ¿sí? Pues aquí otras cosas que déjenme ver aquí. Lo más importante es de que él decía, García Márquez, lo que más admiró de Carlos Fuentes fue que él tenía una capacidad para poder apoyar a los escritores primigenios, ¿sí?, los que estaban empezando. Y él se peleaba con los editores para que los publicaran, ¿sí? Y de ahí admiró mucho García Márquez a Carlos Fuentes. Y en ese sentido, creo que hubo una química desde el momento que lo conoció entre colombianos y mexicanos a nivel de escritores, ¿sí?, de que realmente Carlos Fuentes, una persona que a pesar del aspecto
monográfico de todo lo que escribió, de que siempre apoyó a esos escritores que estaban iniciándose. Y fue una persona que estaba siempre al tanto de lo que escribía la gente joven y apoyó a la gente joven, ¿sí? Y ese fue el gran mérito de Carlos Fuentes, ¿sí? Y lo más importante también es de que, como hay muchos escritores, ¿sí?, que decían que lo que ellos escribían era lo máximo y no había más. Después, el diluvio. Y él estaba consciente, Carlos Fuentes, de que él quería, tenía la utopía de que esas gentes que escribían, pues se generara un mayor público para que escribieran. Y le decía García Márquez, sería una cosa extraordinaria, pero eso, si fuera eso, pues yo creo que esos escritores que, como tú lo señalas, ¿sí?, ya existen y están en el infierno, ¿sí? Es el mismo infierno, ¿sí? Entonces, obviamente lo decía de una manera de broma, pero sin embargo el ideal de Carlos Fuentes era de que la gente que tenía esa actitud o ese deseo de escribir, pues se conociera. Y bueno, ese fue el principal mérito que le reconoció García Márquez a Carlos Fuentes. Y bueno, ese es más que nada lo que quería decir.